Bienvenidos a todos, a todas, a esta nueva edición de nuestro querido Congreso Argentino e Internacional de Teatro Comparado. Esta es la edición número 12 y este congreso tiene como sede la provincia de San Juan en Argentina. Estamos muy felices desde la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan de poder ser sede de este congreso que para nosotros es tan querido, tan importante para todos los académicos y los artistas de nuestra área. Así que bienvenida a nuestra querida Natacha Cos, que fue Gracias, Giselle. nuestra presidenta en la edición anterior del 2023 en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y ahora está invitada para estar en nuestra mesa de apertura de la modalidad virtual. Esta es nuestra conferencia inaugural en la modalidad virtual. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gisela Ogaspuga, yo soy profesora e investigadora en la Universidad Nacional de San Juan, y bueno, en esta oportunidad también presidenta de esta edición número 12, 12ª edición de este Congreso de la Asociación Argentina de Teatro Comparado. Y bueno, vamos a presentar a Natacha, que ella es doctoranda en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta a cargo de la materia Historia del Teatro 1 de esa misma universidad, es secretaria académica del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, integra la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación, a la vez que también se desempeña como secretaria de investigaciones. Fue presidenta de la Asociación Argentina de Teatro Comparado, ATEACOMP, en el periodo 2021-2023. Sus últimos libros editados son Historia del Teatro, volumen 1, y Dimes grotescos, diretes exquisitos, ambos en la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Mitos y territorios teatrales en la editorial Argus de California, Estados Unidos, y la investigación desde el teatro desde la investigación, en convenio con la Universidad de Buenos Aires y nuestra Asociación Argentina de Teatro Comparado. Bienvenida, Natacha. Muchas gracias, Giselle. La verdad que un placer estar acá. Es un congreso que amamos mucho desde hace 20 años. Y nada, lamento no poder estar en San Juan, que es el lugar donde debería estar, pero bueno, agradezco también este espacio para quienes no podemos estar en la presencialidad. Bueno, muchas gracias, Natacha, por hacernos el honor de inaugurar nuestro congreso en modalidad virtual. Y la conferencia de Natacha tiene el siguiente título: Juan Carlos Gené y la gauchesca, historia de comienzos y finales. Así que le damos la palabra a Natacha, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a compartir pantalla, si les parece bien. ¿Estamos? Em, Está. Porque así, nada, es más lindo verlo a Gené que a mí. Juan Carlos Gené es un personaje para mí de enorme y gigantesca relevancia para la teatrología de la segunda mitad del siglo XX en Argentina. Lo vengo estudiando y vengo ponderando su trabajo hace un montón en el Instituto de Artes del Espectáculo. Nosotros tenemos el archivo Juan Carlos Gené. Ustedes saben que Gené se lo dio en su momento a Olga Cosentino. Olga Cosentino es ese libro tan hermoso que se llama Mi patria es el escenario, entrevista a dos voces. Y luego esas 26 cajas enormes en las cuales Gené había sistematizado su trabajo teatral, encontraron destino en el Instituto de Artes del Espectáculo. Esto fue en el año 2016 y desde entonces yo vengo buceando en ese archivo maravilloso porque Gené es para el teatro argentino prácticamente la totalidad de su despliegue, ¿no? Porque dramaturgo, pedagogo, gestor, presidente de la Asociación Argentina de Actores, la verdad que una actividad impresionante y un vínculo que a mí me interesa particularmente con nuestra América, ¿no? Y digo nuestra América, a propósito y no Latinoamérica, pensando en los propios conceptos de Genet.
Entonces, Gené es una figura que yo vengo visitando hace bastante y siempre redescubriendo, ¿no? Y para esta ocasión quería compartir con ustedes un capítulo que para mí es muy especial porque tiene que ver con los inicios de la dramaturgia de Gené y con los finales de ese arco dramatúrgico. Porque Gené llega a la dramaturgia después de su ingreso al campo teatral como actor. Esto es en el año 1955, ¿no? Con dos obras, una obra infantil que se llamaba Señoras y Señores de otros tiempos y con El Herrero y el Diablo, una obra que sigue en cartel hasta el día de la fecha con, obviamente, enorme diversidad de elencos. Y su última obra es Juan Bairoleto. Es una obra publicada en forma póstuma, ya vamos a comentar un poquito de eso, y estrenada el año pasado por Carlos Di Pascuo en La Plata, con el protagónico de Juan Gil Navarro, luego mudada con otro elenco, también con la dirección de Di Pascuo, con la misma puesta, acá a la ciudad de Buenos Aires. Paso entonces a trabajar con esto porque la idea de esta exposición, la idea de esta conferencia es trabajar en tres momentos, ¿no? El primero que tiene que ver con la caracterización de la gauchesca, el segundo que tiene que ver con el análisis de esta presencia de la poética gauchesca en la dramaturgia de Gené, y la tercera, tratar de pensar una hipótesis de por qué esta presencia y esta presencia estratégica, casi diríamos, en su obra, ¿no? Entonces, pasamos a la primera. Como verán, obviamente la foto seguro la reconocen, es Pablo Podestá en aquella mítica puesta de Juan Moreira del año 1886. Y esto nos permite, digamos, abordar la primera parte que viene para nosotros a trabajar con la idea de la gauchesca. Cuando hablamos de poética gauchesca, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿No? La gauchesca teatral, lo que sabemos es que es una de las grandes contribuciones que tiene la escena latinoamericana al teatro mundial. La bibliografía en general suele coincidir en que la consolidación de la gauchesca está con mucha claridad el 2 de julio de 1884 en el Teatro Politeama, cuando se presentó por primera vez Moreira, ¿no? Que es esta adaptación del exitoso folletín de Gutiérrez por parte de Pepe Podestá y su compañía. Este es el planteo que aparece en Castañino, que aparece en Ludmer, en un montón de bibliografía que trabaja sobre la gauchesca. Y el éxito de este artículo determinó un montón de cosas, ¿no? Para alguna historiografía determinó el comienzo del teatro argentino, por ejemplo. Para otra bibliografía determinó estos debates de finales del siglo XIX y principios del XX en función del moreirismo y del antimoreirismo, porque ese acérrimo antimoreirismo es prácticamente contemporáneo a la puesta de los Podestá. Uno de quienes motorizaron esa mirada antimoreirista fue el gran dramaturgo rioplatense Florencio Sánchez, que tuvo una relación de amor-odio con la compañía de los Podestá. Y en una conferencia que Sánchez leyó en el Ateneo de Montevideo y que fue publicada por la viuda de Sánchez en el año 1916, Florencio Sánchez decía que en la época en que hacían furor, y ahora lo cito, ¿no? Los nunca bien condenados dramas policiales de Gutiérrez, Juan Moreira, en su versión teatral, logró despertar los instintos regresivos adormecidos en el alma popular, y el mejor economista de aquellos acróbatas, los hermanos Podestá, tuvo la acertada idea de utilizarlo para su negocio de toldo y candil. Eran mimos más o menos expresivos. No hablaban aún,
pero ya empezaban a hacer daño. Es durísimo este texto de Sánchez. Y bueno, forma parte de un capítulo aparte de esta historia, que es esta relación tremenda que él tuvo con las Podestá, que prácticamente le estrenaron la totalidad de las obras. Entonces, eh, esta pelea decimonónica, moreirismo, antimoreirismo, hubo diferentes núcleos de análisis en relación a la gauchesca, ¿no? Entonces, si nosotros queremos recuperar esos núcleos, tendríamos que pensar, por ejemplo, los estudios de Ricardo Rojas, que él afirma que la literatura gaucha se trata de uy, perdón, se trata de un sistema paralelo que se va desarrollando a lo largo del siglo XIX, digo, paralelo a la construcción de la literatura nacional. Él está pensando en, en Esteban Echeverría, está pensando en Alberdi, está pensando en toda esa literatura que también está a caballo entre dos siglos, ¿no? Y que tiene el gran modelo europeo. Rojas dice que la gauchesca no tiene modelo europeo, pero bueno, es evidente que sí lo tiene en relación al romanticismo, ¿no? Tiene un origen romántico, esto lo desarrolla mucho un gran investigador que es Franco Bañolus, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que nace y alcanza su plenitud en el siglo XIX y que va a presentar dos rasgos que siendo simultáneos, los definen en su contradicción, ¿no? A la gauchesca. Por la materia y por la pretensión mimética con la oralidad rural, la gauchesca remite a saberes, remite a decires, remite a prácticas tradicionales, ¿no? Pero por el sistema de circulación, por el cruce con los grandes problemas sociales y políticos, por las operaciones que realiza con la lengua, por digamos, por el vínculo con el campo literario, eh, dice Rojas que parece estar por delante de formas literarias contemporáneas, pero siempre se coloca detrás, siempre se coloca en minoridad, ¿no? Los grandes antecedentes del teatro gauchesco son, por supuesto, el Martín Fierro, el de José Hernández y Don Segundo Sombra de Ricardo Viralde, son las grandes referencias. Que esto, por supuesto, no lo planteo yo solamente, coincido, pero estamos pensando en Elsa Repeto o en Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Ellos son los que encuentran estos grandes antecedentes para el teatro gauchesco. Pero aparece acá un punto que para nosotros va a ser súper importante, que va a ser la diferenciación entre la literatura gaucha y la literatura gauchesca, ¿no? Em, la operación que define a la literatura gauchesca sería la cesión por parte del autor de la voz al personaje gaucho, ¿no? Esa lengua gauchesca es por lo general en verso. Vieron que quien trabaja muchísimo esto es Jorge Luis Borges, en El escritor argentino y la tradición, ¿no? Y este lenguaje en verso como una mímesis de la lengua hablada por los gauchos como sujetos sociales. Pero lo cierto es que es un producto retórico, un producto literario, un producto creado para el género. Es por ese motivo que Ángel Rama, el gran estudioso maestro de la facultad de Filosofía y Letras, de la facultad, hablo de la mía como si fuera la única, y que trabaja sobre literatura y sociedad, él va a sostener en realidad que la gauchesca no es un teatro hecho por gauchos, sino una producción de artistas letrados no gauchos, en la que se les da voz y protagonismo a los gauchos, ¿no? Entonces, es importante hacer esta distinción,
porque la gauchesca teatral implica la fundación de una convención, dice Dubati, poética, letrada, la construcción de un artificio lingüístico, de un artificio escénico, y no solamente la reproducción del habla natural de los gauchos, ¿no? Sino más bien cómo representa la alta cultura literaria esa producción de tradición popular. En cualquier caso, lo cierto es que la gauchesca supo construir modelos casi míticos, diríamos, que se arraigaron en la cultura, ¿no? Tanto sea por reescribir relatos de tradición popular oral, como dar forma a personajes históricos maltratados por el poder político, el poder judicial, el poder económico de turno, Martín Fierro, Moreira, Bairoleto. Estos personajes fueron transformados en mito, ¿no? El teatro permitió que, como lo llama León Gieco, estos bandidos rurales, pasaran de ser un drama histórico reciente a ser percibidos, como dice Beatriz Steven, como un símbolo, el símbolo del hombre que lucha contra la injusticia. Entonces, en principio, y para sintetizar este primer punto, nosotros vamos a proponer que la gauchesca teatral funciona como un marco comprender la dramaturgia de Juan Carlos Gené, ¿no? Y este marco está muy en relación con diferentes vínculos. Ahora voy a comentar un poquitito de esas imágenes. Em, Decía que está en relación con diferentes poéticas y diferentes políticas vinculadas a la coyuntura de la producción de las obras, ¿no? Em, el trabajo de Gené como dramaturgo se inicia, decíamos antes, con El Herrero y el Diablo. Ese es su gran debut, sobre todo porque con ese trabajo él gana el premio municipal, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla un segundito, pero hay una edición preciosa que es esta edición de Thalía, uy, esperen, estamos, que la edición de Thalía em, va a ponderar esta extrañeza que tiene Juan Carlos Gené de pasar de ser actor a ser dramaturgo, ¿no? Es una rareza, dice la notita de la solapa, que no está firmada por nadie, ¿no? Es esta de acá. Pero bueno, ese es su debut como dramaturgo, decíamos. Sigo compartiendo entonces. Y el final, digamos, no hay documentación, o por lo menos yo no pude encontrar documentación fotográfica sobre esa puesta estrenada en el Teatro de la Luna en el año 1955, por lo tanto, agarré esta otra foto, que es la que está acá, que es una puesta del año 2020, dirigida por Agustín Cluselas, de El Herrero y el Diablo, hecha con máscaras de la Comedia del Arte, como se ve, evidentemente, y con marionetas también, que no se ven en la foto, pero se las cuento. Y la última foto, la última obra de la producción dramatúrgica de Gené es Juan Bairoleto, que es la foto que está abajo. Juan Bairoleto, esta foto que nosotros vemos acá abajo del señor rodeado por las rosas, es la foto del programa de mano de la puesta de Carlos Di Pascuo. La obra fue publicada de forma póstuma por el Celsit en el año 2021 y fue estrenada en el año 2024 en el Teatro Argentino de La Plata, ¿no? Con la dirección de Carlos Di Pascu y Fernando Martín. Entonces, repasemos un poquito. Eh, Pasemos de lleno a esta segunda parte que decíamos que tenía que ver con el análisis de las obras y su relación con la gauchesca. Comentábamos que El Herrero y el Diablo se estrenó en el desaparecido ya Teatro de la Luna en Buenos Aires en noviembre del 55 con las direcciones de Roberto Durán y José María Gutiérrez. Roberto Durán es la foto de arriba, José María Gutiérrez es la foto de abajo.
que tiene una horrible definición, pero no conseguí una mejor. José María Gutiérrez había fundado el Teatro de la Luna, ¿no? Y esta es una obra que Gené subtitula como Fiesta Teatral compuesta por Juan Carlos Gené sobre el capítulo 21 de Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. De hecho, en este mismo librito de Thalía que les mostraba antes, dice El error del diablo y como autores figuran Juan Carlos Gené y Ricardo Guiraldes. Figuran los dos, ¿no? La pieza va a retomar la tradición gauchesca, no solamente en ese carácter literario o folclórico, sino fundamentalmente como estructura de fiesta, ¿no? Va a decir Gené, que esta obra recupera, es un intento de utilizar el instinto dramático popular planteándonos desde la escena misma los problemas de un teatro para los argentinos, no tuvimos en nuestras manos las armas del investigador. Hubimos, pues, de acudir a la literatura. Y si elegimos el relato del capítulo 21 de Don Segundo Sombra, fue porque nadie supo, como Ricardo Guiraldes, conservar intacta la pureza de la inspiración popular. La obra tiene una estructura que está muy vinculada a las moralidades medievales, ¿no? Estos grandes relatos de ascenso o de caída, en donde el protagonista opera un doble trayecto narrativo, ¿no? El que va desde la vida hacia la muerte y el que va ya sea a la caída o hacia la redención, formando, como dice Martin Bauer, la estructura de la cruz en su despliegue narrativo. En este caso, con mucha claridad, la historia de una caída, aunque una caída muy disruptiva en la reescritura de Genet, que en realidad está posicionando a la obra más bien en el terreno de la farsa. ¿No? Si Guiraldes trabaja todavía y sostiene la estructura de la moralidad, Genet va a pegar un salto poético hacia la estructura de la farsa. En la pieza van a convivir cotidianamente y en un mismo plano dioses, hombres, demonios, habitantes de un universo mágico, habitantes de un universo mítico que no termina de ser creado del todo o crearse a sí mismo, ¿no? Si bien, por supuesto, está basado en Guiraldes, el mismo Guiraldes, al hacer la estructura de este cuento, establece los vínculos con el mito fáustico, ¿no? Aquel desarrollado por Marlowe en el teatro isabelino, reescrito por Goethe en el siglo XVIII. Y el capítulo de Guiraldes retoma la historia del viejo Miseria, un viejo herrero a quien de manera imprevista lo visitan un día Jesús y San Pedro porque al burro se le salió una herradura, ¿no? Miseria le soluciona el problema, pero los ve tan pobres a ellos que no les cobra. Y entonces Jesús decide otorgarle 3 deseos, ¿no? Y entonces Miseria no cree de ninguna manera que sean Jesús y San Pedro, los desestima. Y San Pedro está todo el tiempo diciéndole a Miseria que pide el cielo y Miseria no lo pide nunca. Y pide 3 sonceras solamente para sacarse a estos dos pesados de encima. Eh, Al tiempo llega a la herrería de Miseria un demonio para comprar su alma, porque él está a punto de morirse, está ahí en la cercanía de la muerte, y Miseria se le intercambia su alma por 20 años de dinero y mujeres a discreción, así dice, ¿no? Entonces está 20 años de fiesta. En esos 20 años viene el demonio a cobrar y una de las cosas, uno de los deseos que había pedido a Miseria a Jesús era que quien se sentara en su banquito no pudiera levantarse sin su autorización. El demonio se sienta en el banquito porque Miseria le dice que lo espere un cachito, que va a acicalarse y vuelve, y claro, no se puede levantar. Y ahí Miseria descubre que que esos deseos habían sido reales. Lo extorsiona entonces al demonio por otros 20 años, dinero y mujeres. 20 años más tarde, caen 2 demonios a buscar al viejo Miseria. Esta vuelta los engaña
haciéndolo subir a un nogal del cual no pueden descender, y se los vuelve a intercambiar por 20 años, mujeres y dinero a discreción. 20 años más tarde, ya viene el demonio mayor con todo el infierno. Y logra engañarlos, Miseria, haciendo que se hagan del tamaño de una hormiga, que el infierno se transforma en el tamaño de una hormiga y los pone adentro de su tabaquera, y quien se metiera dentro de su tabaquera no podía salir. Ese era el tercer deseo de Miseria. Y los golpea, los encierra, y él permanece vivo. Pero pasa el tiempo y ya no quiere vivir más, pero tampoco puede morir, ¿no? Eh, y finalmente Miseria muere, pero no puede entrar al cielo porque no pidió ese deseo, ¿no? Se encuentra con San Pedro. En el infierno nadie lo quiere porque ha reventado a todos los demonios, y por lo tanto, dice el cuento de Guiraldes, Miseria se queda para siempre rondando por la tierra, ¿no? En el cuento se evidencia esta característica de la moralidad, ¿no? Como poética didáctica, que comentábamos anteriormente. Pero en la escritura de Genet lo que aparece es ese intertexto con el viejo Vizcacha y la modificación del final de Guiraldes. Porque en esta fiesta triunfal el herrero hace un último negociado, que es liberar a los seres infernales a cambio de ser el nuevo gobernador. El nuevo gobernador de esa ciudad. Habían venido todos los notables. Esto es algo que aparece en Guiraldes también, ¿no? Con tantos años del infierno encerrado en una caja, hay mucha gente que vive de los demonios, que ya no tiene de qué vivir, que vive de los males humanos y que ahora le está pasando mal. Los abogados, los políticos, los médicos, que vienen a pedirle que libere a los demonios, y Miseria no quiere. Pero acá, en esta versión de Genet, además de pasar eso, sucede que Genet Genet hace que Miseria haga un último trato, y es ser elegido nuevo gobernador. Y gana. Y Miseria es el gobernador. Por lo tanto, la moraleja en El Herrero y el Diablo no aplica solamente a que la miseria ronda eternamente por la tierra, sino que la miseria gobierna, ¿no? La apelación a los mitos populares, la apropiación y la reescritura va a aportarle a esta obra una nueva carga semántica. Y tan fuerte es esta carga semántica novedosa, año 1955, que Genet tiene que salir a hacer una aclaración, porque dice Genet que muchos espectadores vieron en este desenlace una alusión directa a los hechos de trascendental importancia política que acababa de vivir el país en septiembre de ese año. La autodenominada Revolución Libertadora, ¿no? Es bueno aclarar de una vez, dice Genet, que la obra estaba terminada en marzo de 1955, tal como se estrenó, sin que los hechos mencionados nos hayan movido a modificar una sola letra del texto original. Eh, el vínculo que establecen esta lectura que hacen los espectadores entre la miseria gobernando y el golpe de Estado del 55, va a ser algo que se va a repetir en la obra de Genet. Vieron que Paul Ricoeur sostiene en Tiempo y Narración que el punto de enunciación modaliza el discurso y que el punto final reestructura la totalidad de la trama, ¿no? Que la obra no se estrene, pero sí que tenga sus primeras funciones en el contexto del golpe de Estado del 55, reorganiza la totalidad del campo semántico de la obra. Cosa que también va a suceder en otra obra de Genet, que es El Inglés, una obra que se estrena en el año 1974 con el protagónico de Pepe Soriano, y que relata las invasiones inglesas en Buenos Aires. Y claro, en el reestreno de 1982
esta obra se lee como una obra Malvinas. Em, pero bueno, tiene que ver de nuevo con el contexto enunciando la obra. ¿Qué va a pasar en el caso de Bairoleto? ¿No? El caso de Bairoleto es muy particular porque, como decíamos antes, no es una obra que Gené haya estrenado o publicado en vida. A mí, Tuti Soriano me dijo, cuando hicimos unas jornadas, esto digo, lo enuncio en primera persona porque no lo encontré escrito en ninguna declaración y no grabé esa conversación con Pepe Soriano porque era en el contexto de una mesa que hacíamos en homenaje a Gené, organizada por el Instituto de Artes del Espectáculo. Soriano me dijo que Gené hizo Bairoleto para él, lo cual es un poco extraño, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Bairoleto es una obra que está en una caja, en la caja número 24 del archivo de Juan Carlos Gené, que tiene cuatro versiones de la obra, ¿no? Algunas versiones está escrito Bairoleto con B larga, otras está escrito con B corta, pero hay además un montón de material de acopio, como es habitual en las obras de Genet, ¿no? Hay un ejemplar de Todo es Historia, por ejemplo, en donde se analiza la figura de Bairoleto, hay artículos periodísticos de la revista Eñe, hay artículos periodísticos de Página 12, diferentes, digamos, herramientas o materiales de acopio que hablan sobre los bandidos rurales sobre Bairoleto. Y todos esos materiales son del 2000, 2004, 2005. No dan la edad. Bairoleto muere muy joven. No da la edad para que Soriano haga de Bairoleto, ¿no? Pero puede pasar. En fin, decíamos, la obra se publicó y se puede descargar gratuitamente de la página del CELCIT, es la Dramática Latinoamericana 549. Esto se subió a la web del CELCIT en el año 2021 y viene, como decíamos, a relatar la historia de Bairoleto. ¿Quién es Bairoleto entonces? Es un personaje a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, que se transformó en mito, sobre todo en el oeste y en el norte de la Pampa Argentina. Es un personaje histórico em, y cuenta esa historia un poco a medio camino entre mito y realidad, que él frecuentaba un prostíbulo en Castex cuando tenía 24 años y ahí se enamora de una de las prostitutas, la Dora, que parece ser que también le tenía un gran afecto. Esto no le cayó para nada bien a un policía, el turco Elías Farach, que también pretendía a la Dora, y entonces Farach empieza a acosar a Bailoleto. Lo encierra, lo tortura, lo golpea, lo veja, hasta que finalmente Bairoleto toma reprimenda y un 4 de noviembre de 1919 le pega un tiro en la garganta. A partir de ese momento él se transforma en forajido. Es un forajido que burla sistemáticamente la autoridad. Tiene varias historias muy particulares este personaje. Una, una de las más difundidas es que cuando muere su papá, la policía hace guardia en el velorio porque sabe que Bairoleto va a ir sí o sí. Y sin embargo, él no aparece. Pero sí aparece una viuda con dos niños. Y esa viuda con dos niños no es otro que Bairoleto disfrazado con dos niños prestados por otros familiares, ¿no? Y de esa manera logra ir al velatorio de su papá y al mismo tiempo burlar a la policía, ¿no? Otra de las historias lo cuentan como un Robin Hood de las Pampas, ¿no? Que es el robo que él hacía a grandes hacendados para repartirlos entre los más necesitados. Es decir, es un personaje que tiene una gran aceptación popular.
Eric Hobsbawm llama a este tipo de figuras históricas algo así como ladrones nobles, ¿no? Obviamente el Robin de los Bosques es el gran arquetipo sobre el cual Hobsbawm trabaja, que hace de paladín, que corrige abusos, que aporta a la justicia, que aporta a la igualdad social y que su relación con los campesinos es de solidaridad, es de identidad, ¿no? El bandido social no es un criminal, por lo tanto no va a tener dificultades para reintegrarse a la comunidad como miembro respetado de esa comunidad cuando dejes de estar por fuera de la ley. Ese es el caso que analiza Hobsbawm, pensando, por supuesto, en Robin de los Bosques, ¿no? Eh, Hugo Chumbita, uno de nuestros grandes historiadores, que tiene un libro sobre Bairoleto, dice que el bandolerismo es la otra cara de la década infame, ¿no? Es lo que él va a sostener, porque lo que dice Chumbita es que el bandolerismo replica desde abajo el poder injusto y el poder tramposo, y es algo así como una especie de brazo vengador del campesinado, ¿no? El bandolero no es un revolucionario. El bandolero se encarga de los daños colaterales, ¿no? El revolucionario tiene una conciencia política, el bandolero no tanto. Entonces, Juan Carlos Gené con Bairoleto. Se va a centrar, por supuesto, en la vida de Bairoleto como símbolo de justicia popular. Y entonces, a través de una sesión de espiritismo, los protagonistas van a narrar algunos hechos previos a la muerte de Bairoleto en manos, por supuesto, de la policía de La Pampa y Mendoza, que lo matan a traición como muere igual Moreira o Hormiga Negra o todos los grandes bandoleros de Las Pampas, ¿no? Y entonces vamos a tener varios testigos que con relatos independientes entre sí van a hablar sobre los mismos hechos y sobre el accionar de la justicia, ¿no? La escenografía que va a montar Carlos Di Pascuo, uno de los grandes colaboradores de Juan Carlos Gené. De hecho, Carlos Di Pascuo ingresa, él es arquitecto, ingresa al campo teatral y al campo de la escenografía de la mano por convocatoria de Juan Carlos Gené. Es una escenografía que remeda mucho a otra gran obra que ellos hicieron juntos, que es Todo verde y un árbol lila, la cual también hacían hablar a los muertos. En Todo verde y un árbol lila, los muertos eran los muertos del Holocausto. Acá es, por supuesto, Bairoleto, pero es también una obra en donde se hace hablar a otro gran muerto, que es Juan Carlos Gené, porque es una obra que se estrena de forma póstuma en el año 2024. Y el gran planteo que la obra va a hacer a través de la figura de Bairoleto es qué se hace ante una ley injusta. Porque Bairoleto no nació forajido ni quiso ser forajido, devino forajido por el abuso y las leyes injustas, ¿no? Y hay algo que Gené dice en su obra Ulf, en donde aparece la mención a Moreira, ¿no? Em, Gené va a decir, y creo que se aplica perfectamente a Bairoleto, que se trata de una obra argentina, claro, tal vez argentinísima, dice Gené, entre otras cosas porque solo el Río de la Plata conoció la forma teatral circense del picadero, porque un folletinista argentino creó a Juan Moreira y una familia de cirqueros uruguayos le dio forma teatral. Pero si bien nuestro héroe popular no logra saltar ese muro, y esto es muy argentino y muy rioplatense, ¿no? Ese muro que Moreira no logra saltar y Chirilo lo mata a traición. Por toda América Latina circulan estos mitos de perseguidos por causa de la justicia, como dice el Evangelio, que las policías cazan y los pueblos sacralizan. Porque Bairoleto se transforma en una estampita, se transforma en un gauchito Gil, se transforma en un muerto a cuyo va la gente a rendir pleitesía, cual si fuese un santo, a pedir ayuda,
a dejar exvotos, ¿no? Y es este santo Bairoleto, este gaucho santo, el que permanece en el imaginario popular. Entonces, ¿por qué la gauchesca enmarcando las obras? Porque es cierto que el Moreira aparece en Ulf, pero tangencialmente y mencionado. En el caso del Herrero del Diablo, Guiraldes aparece como coautor de la obra. En el caso de Bairoleto, la figura de Bairoleto ya organiza a la obra con características de la gauchesca. No es un teatro en verso, pero sí tiene su protagonista gaucho que sigue el mismo trayecto de Moreira, ¿no? Entonces, pensando una hipótesis de por qué la gauchesca, y lo que podemos plantear es el trabajo en una reivindicación de una serie de premisas que en realidad abarcan la totalidad de la trayectoria de Genet, tanto en suelo argentino como en proyección latinoamericana, ¿no? Y que tiene que ver con la valorización de la cultura popular. Piensen que, por ejemplo, él retoma el memorial para trabajar el memorial del Cordero Asesinado, el ejercicio de un teatro político, pero que no hace bajada de línea política, ¿no? Sino que lo que hace es criticar la coyuntura con la mediación de la metáfora teatral. Un teatro que no busca ser panfletario o doctrinario. Y por supuesto la reivindicación y la apropiación de la historia y de las tradiciones argentinas y por extensión también latinoamericanas, ¿no? Pero yo no sé, no creo que Gené haya pensado Bairoleto como su última obra, como la última obra en su producción, por algo no la publicó, por algo no la terminó de montar, pero lo cierto es que la gauchesca funciona como marco en su producción. La primera, la última, más allá de sus propios deseos. Así que esto era lo que quería comentar. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, aquí estoy escuchándote atentamente y con ganas de seguir todavía escuchando más. Súper interesante, Natacha. Muchas gracias por esta conferencia muy proteica, con muchas cosas que dan ganas de seguir indagando, investigando. Así que un lujo, la verdad. Muchísimas gracias por tu aporte. Y bueno, me quedé pensando en esta hipótesis tuya final, en algunos puntos anteriores también esto que decís de cómo cuando retoma el Herrero y el Diablo del Guiraldes, pasa de la moralidad a la farsa. Entonces ahí también veo una punta interesante en esto de la farsa en relación con lo identitario argentino en cuanto a la gauchesca teatral. Y bueno, y me remite a un montón de obras donde está lo argentino y lo gauchesco también. Nos remitimos también en parte al Moreira, a esta interpretación de Ajaca en el Cervantes. Bueno, tu visita por todo esto me hizo también revivir a mí un montón de intertextualidades que nos va quedando y que es súper interesante en esto. Después, bueno, el gaucho como símbolo de justicia popular siempre ha sido así, tal cual lo que decís, y de ahí deviene también el gaucho santo, el gaucho estampita, y cómo eso también nos sigue acompañando. Pensaba que esto que decís de la reivindicación de las tradiciones argentinas, que bien tiene que ver con todo lo gauchesco, con la valorización de lo popular, y también en relación con el ejercicio de un teatro político, pero que no sea panfletario, cuánto nos atraviesa en el hoy, cuánto seguimos, digamos, echando mano de estas tradiciones para reivindicarnos a nosotros como dentro de lo que es lo argentino. Bueno, puntas y cuestiones que me atraviesan a partir de haberte escuchado, me parece súper interesante y muy ordenada tu exposición, muy clara, muy didáctica, cosa que agradecemos muchísimo, por supuesto. Así que bueno, más que preguntas, lo que tenía era esto para compartir de cómo me ha atravesado a mí esto respecto también a las relecturas del Martín Fierro, de Don Segundo Sombra, en relación con lo teatral. Cómo,
cómo hay como una metonimia y una continuidad ahí muy interesante en lo semántico, como decías vos, eh, en lo escénico, pero desde otros lugares diferentes. Bueno, y también la figura de Gené, por supuesto, que nos trae la figura de, de lo argentino a través del gaucho, que no me parece menor, porque Juan Carlos Gené es, bueno, para los argentinos es el ícono de, como vos decías, en todas sus facetas, como actor, como dramaturgo finalmente, etcétera. Y, y bueno, es súper interesante y varias joyitas creo que hay dentro de tu conferencia, como esto de esta aclaración que sale a hacer en 1955, Buenísimo. que fue escrito antes, esto es buenísimo. Que Muchas, desde la muchas coyuntura perlitas se así. lleva puesta la obra y obliga a una mirada diferente, porque obviamente este Moreira que vos comentabas, que hizo a Jaca en el Cervantes, que es el Moreira que se hizo por el aniversario, ¿no? En el 2024, el año pasado, por el Sí, aniversario de la producción del Moreira, es claramente la misma obra, pero con un campo coyuntural y con una construcción semántica muy diferente. No sucedió en el Teatro Nacional Cervantes que ningún espectador se parara y se metiera arriba del escenario para frenar el crimen, ni para, no sé, que ir a trompear a Chirilo, ¿no? Esas anécdotas en el Cervantes en el 2024 no las tenemos. Entonces a mí me ujú, parece súper interesante poder pensar cuáles serían los grandes aportes de las poéticas argentinas a la historia universal, porque a veces capaz tenemos muy en claro la poética del siglo de oro español o la poética del romanticismo y nos pensamos como exclusivamente deudores de esas poéticas eurocéntricas, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos unas grandes producciones y unas grandes poéticas que hemos aportado a esa historia universal. El grotesco criollo, por supuesto, la ujú. gauchesca desde ya, ¿no? Tal cual, Eh, tal cual. y creo que está buenísimo también percibir de qué manera esas poéticas que son nuestros grandes aportes perviven a lo largo de los años, porque siempre hay un Martín Fierro dando vueltas, siempre hay un Herrero y el Diablo dando vueltas, siempre hay un Guiraldes dando Bairoleto, vueltas, sí, ¿sí? sí, Bairoletos, Moreira, todo o el sea, tiempo. volvemos, tal cual, volvemos a ver esas obras, nos volvemos a nutrir como espectadores. Los hacedores vuelven también, o sea, quieren traer nuevas puestas sobre estos personajes que son históricos y que son míticos también. Sí, súper interesantes para pensarnos en el hoy, cuánto o qué hay de Moreira, de Bairoleto en el campo teatral social argentino también. Eh, ¿Cuántos somos capaces de enmorereizarnos, como se decía en aquella época, ¿no? Que cuando iban ahí a la policía por hacerse el Moreira, anotaban ahí en las denuncias por qué lo apresaron. ¿Cuántas disrupciones tenemos nosotros también en lo social y en lo político cuando nos animamos a ir en esto que hacían estos gauchos, ¿no? A enfrentar la ley injusta. Así que bueno, me quedo pensando varias cuestiones y también pensando en cómo todas estas contribuciones, tu contribución especialmente hoy, nos sirven también pienso en nuestros estudiantes, ¿no? En las tradiciones argentinas, en la gauchesca teatral y en nuestros estudiantes, cuánto les puede aportar estas miradas, estos análisis. Así que bueno, te agradezco mucho, Natacha, un lujo haber abierto la modalidad virtual de nuestro 12º, no, se dice 12º, Congreso Argentino e Internacional de Teatro Comparado. Y te agradecemos mucho, es muy importante para nosotros que hayas aceptado acompañarnos en esta instancia y estamos segurísimos que todos vamos a poder disfrutar una y otra vez, que esta es la parte linda de la modalidad virtual, de escucharte, así que muchísimas gracias. Natacha Cos. Gise, muchísimas gracias y muy buen congreso.